Buenas noches, compañeros y señor tutor. Soy el estudiante John Miguel Rey Gallego de la UNAD, estudiante de Ingeniería Agroforestal. Voy a compartir el trabajo realizado en el simulador. Teniendo en cuenta que con mi número de cédula, la suma de sus dígitos me dio el número 32. Entonces este número corresponde para el componente A, 32 dividido 10 es un igual de 3.2, que aproximándolo para un solo entero sería 3. Tenemos para 32 dividido 20 sería igual a 1.6, que aproximándolo quedaría un 2. Tenemos para el componente B de 32 dividido 14 sería un 2.2, que aproximándolo serían 2, y 32 dividido 10, 32 dividido 10 sería un resultado de 3.2, que aproximándolo nos daría 3. Entonces ya en el laboratorio virtual, en el vector base, el componente A, X, lo aproximamos a 3. 3, y en su eje Y lo aproximamos a 2. El componente B en su eje X lo aproximamos a 2, y en su eje Y, en el componente B, lo aproximamos a 3. Entonces, esta sería nuestra primera figura. Vamos a buscar la magnitud del vector. Para A sería 3.6. Su dirección sería 3.7. Su componente en X sería 3 y su componente en Y sería Y. Para el vector B, su magnitud sería el 3.6, su dirección 56.3, su componente en Y2 y su componente en BY sería 3. Ya en el componente C sería su magnitud 7.1, 45 en su dirección, componente X5, componente Y5. Ya en el vector A, la vamos a la 2, y acá cambia sus resultados. En A2 sería su magnitud 7.2, su dirección 33.7, su componente XC, su componente en Y4. En el componente B a la 2, su magnitud sería 7.2, su dirección 56.3, su componente X4, su componente Y6. Y para C, el vector C, la suma de A y B2 sería su magnitud 14.1, dirección 45, componente en X10 y componente en Y10. Ya en el componente A, que esté a la 3, su vector
3A nos da magnitud 10.8, dirección 33.7, componente X 9, componente Y 6. Y para el vector B en 5 nos daría componente B en 5 nos daría 18 en su magnitud, 56.3 dirección, componente X 10, componente Y 15. Y en el C, la suma del vector 3A y 5B nos daría 28, en su magnitud 28.3, su dirección 47.9, su componente 19 y su componente en Y 21. Ahora para A en menos 5. Para A en menos 5 nos daría su magnitud 18, su dirección menos 146,3, su componente en X menos 15 y su componente Y menos 10. Y para B en 3 nos daría en su magnitud 10.8, su dirección 56.3, su componente X 6 y su componente en Y 9. Y la suma de estos en el vector C de menos 5A más 3B nos daría 9.1 en su magnitud, menos 173.7 dirección, componente X menos 9, componente Y menos 1. Gracias por su atención. Mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos que podemos distinguir en un vector? Muchas gracias.